La orientación respecto al tema de gratificaciones desde el enfoque inspectivo. Empezaremos indicando la base normativa. La base normativa para el pago de las gratificaciones es la ley número 27735, con su reglamento a través del decreto supremo número 005-2002 TR. A su vez tenemos la ley 30334, ley que establece las medidas para dinamizar la economía en el año 2015, y el decreto supremo 012-2016 TR respecto a la reglamentación de la ley 30334. ¿Qué es la definición de las gratificaciones? Bueno, las gratificaciones constituyen un beneficio de carácter remunerativo, un beneficio social que se otorga en ocasión de fiestas patrias y de Navidad, y que el legislador, aparte de las remuneraciones mensuales que el trabajador percibe como contraprestación de sus servicios, ha querido dar estas dos sumas en dos oportunidades, en el mes de julio y en el mes de diciembre. ¿Quiénes tienen derecho a percibir la gratificación? Tienen derecho a percibir la gratificación todos los trabajadores que pertenezcan al régimen laboral de la actividad privada, entendiéndose por todas las modalidades, desde un trabajador que es contratado a plazo indeterminado, sujeto a modalidad, o también incluye a un trabajador a tiempo parcial, entendiéndose como tiempo parcial aquellos trabajadores que laboran menos de 4 horas. No corresponde este beneficio a los locadores de servicio, los que trabajan de manera independiente, a las modalidades formativas, a los jóvenes en formación, bajo cualquier modalidad o convenio, y a los trabajadores que pertenezcan al régimen de la microempresa, que estén debidamente acreditados en el registro de la micro y pequeña empresa. La oportunidad de pago. Las gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de julio y en el mes de diciembre según corresponda. Es importante recalcar que en el reglamento, específicamente en el artículo 4, el legislador ha querido dejar sentado que el pago del plazo es indisponible. El pago es hasta el 15 de julio o el 15 de diciembre, dejando de esta manera sentado de que cualquier acuerdo entre empleador y trabajador para que el pago se realice, ya sea de manera adelantada, fraccionada, no es válido, a excepción de aquellos trabajadores que hayan suscrito un convenio para percibir una remuneración integral anual. ¿Cuál es el periodo computable? El periodo computable para las gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad se realizan por semestres, teniendo para las gratificaciones de fiestas patrias el primer semestre del año, comprendido del 1 de enero al 30 de junio, y para la gratificación de Navidad, el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Las gratificaciones son equivalentes a una remuneración íntegra, siempre y cuando el trabajador haya laborado el semestre completo. El tiempo de servicios requisito es que se haya elaborado mes calendario completo. ¿A qué se denominan gratificaciones proporcionales? Se denomina gratificaciones proporcionales aquellas gratificaciones
que percibe un trabajador que no cumple con el requisito de haber laborado el semestre completo. Así, por ejemplo, tenemos un trabajador que ingresó a laborar el 3 de enero del 2020. En este caso nos planteamos la interrogante: ¿cuál será el periodo computable para el pago de la gratificación en ocasión de fiestas patrias? Como podemos apreciar en la diapositiva, en el mes de enero el trabajador no cumple el requisito de mes calendario completo. Por tanto, para el cálculo de la gratificación, el trabajador en este caso recibirá la gratificación proporcional a los meses calendarios completos, a razón de 1/6 por cada mes laborado completo. El mes de enero, como ustedes pueden apreciar acá, no cumple el requisito, por lo tanto no ingresará el cálculo. Y el periodo computable para la gratificación será los 5/6. Dentro de la normativa se ha establecido y está normado que por excepción se consideran como días efectivos para el cómputo del cálculo de la gratificación aquellos trabajadores que estén haciendo uso de su descanso vacacional. Esos días forman parte del cálculo para el pago de gratificación. Aquellos trabajadores que se encuentren con licencia con goce de remuneración, de la misma forma, por excepción, se considera como días efectivos para el cálculo de la gratificación. Los descansos o licencias establecidos por las normas de seguridad social que originan el pago de subsidio y el descanso por accidente de trabajo que esté remunerado o pagado con subsidio de la seguridad social. Acá, por ejemplo, en aquellas, en aquellas personas que se encuentren gozando de su licencia por maternidad, los días de este subsidio se consideran como días efectivamente laborados para efectos del cálculo de las gratificaciones. Y también la norma expresamente ha considerado a otros días que deben ser incluidos como días efectivos, como por ejemplo, en el texto único ordenado, en este caso de la Ley de Negociaciones Colectivas, en su artículo 32 establece que debe ser considerado como día efectivamente laborado los días de la licencia o permiso sindical. De la misma forma, los días de suspensión perfecta de labores, producto de un cierre temporal de establecimiento por sanción tributaria que está normado, en este caso, en el Código Tributario. En aquellos días que el local se encuentre cerrado porque de repente el empleador incurrió en alguna infracción tributaria, esos días para efectos del cálculo de las gratificaciones son incluidos como días efectivos laborados. Y en el caso de aquellos escenarios en donde el trabajador, en este caso, fue invitado a la suspensión perfecta y por resolución de la gerencia, en este caso de regional de trabajo, declara improcedente el acogimiento de esta suspensión perfecta, estos días también forman parte para el cálculo, en este caso, de la gratificación, dado que la suspensión perfecta quedó sin efecto. ¿Cuál es el monto de la gratificación? El monto de la gratificación es equivalente a la remuneración que reciba el trabajador en la oportunidad que corresponde pagar este beneficio, entendiéndose como fechas la que en este caso reciba al 30 de junio y al 30 de noviembre. Acá en este caso sería relevante hacer mención sobre un informe a nivel del Ministerio de Trabajo en donde se pronuncia de manera taxativa indicando que el reglamento está fijando de manera expresa que se tiene que considerar
para el cálculo de las gratificaciones la remuneración que el trabajador se perciba al 30 de junio y al 30 de noviembre. ¿Cuáles son las remuneraciones computables? La remuneración básica y todas aquellas cantidades que perciba de manera regular como contraprestación de sus labores y que sea de su libre disposición. Puede ser percibida tanto en dinero como en especie. Y son remuneraciones regulares aquellas percibidas por el trabajador, aunque los montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Remuneraciones imprecisas. Tratándose de remuneraciones complementarias, variables o imprecisas, se considera el cumplimiento del requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos 3 meses durante el semestre anterior al goce del beneficio. Es decir, que si el pago de la gratificación es la gratificación de fiestas patrias, la gratificación, el pago propiamente se efectúa en quincena de julio. El mes anterior es junio. En todo caso, el promedio se sacaría del periodo comprendido de enero a junio. Para el caso de la gratificación de Navidad, el pago de la gratificación se realiza quincena de diciembre, entendiéndose el mes anterior, noviembre. Por tanto, para el cálculo del promedio de gratificación de la remuneración computable variable, se sacará de junio a noviembre. Tenemos, por ejemplo, acá un trabajador que percibe horas extras. Como podemos apreciar en la diapositiva, el trabajador cumple con el requisito de la regularidad, de que las percibe en 3 meses del periodo de 6. Por tanto, se ingresa el cálculo para su incorporación en la remuneración computable y deberán en este caso sumar los montos percibidos y su resultado dividirlo entre 6. Si en caso el trabajador hubiese ingresado a laborar, en este caso, empezando el semestre, se dividirá entre el número de meses trabajados. Por ejemplo, suponiendo que el trabajador ingresó a laborar en el mes de julio y en el mes de julio sí percibe, en este caso, horas extras, entonces ya no se dividirá, en este caso, entre 6, sino se dividirá entre 5, dado que el mes que inicia su vínculo laboral es julio. Otro ejemplo, como podemos apreciar en la diapositiva, de otro trabajador que únicamente percibe el concepto de horas extras en el mes de octubre. Como vamos a poder advertir, en este caso, este trabajador no cumple con el requisito de que perciba dicho concepto mínimo 3 meses en el periodo de 6. Por tanto, no ingresará al cálculo. Respecto a los ingresos de carácter no remunerativo, podemos encontrarlo normativamente en la ley de compensación por tiempo de servicios, específicamente en el artículo 19 y 20. Así se ha establecido que no constituye ingreso de carácter remunerativo las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente o a título de liberalidad. Su otorgamiento debe de guardar relación con la contraprestación del servicio efectuado por el trabajador. No debe guardar relación con la contraprestación del servicio efectuado por el trabajador. Dado que si efectivamente esta gratificación es otorgada como contraprestación de sus servicios, en este caso sí tendría carácter remunerativo. Otro de los conceptos es el costo o valor de las condiciones de trabajo.
deben ser otorgadas en una cantidad razonable. Ese es el requisito para el cabal desempeño de la labor, sin constituir ventaja patrimonial. Ejemplo, la movilidad, los viáticos, los gastos de representación, el vestuario, lo del uniforme, que las empresas muchas veces otorgan a los trabajadores, etc. Otro de concepto es el valor de transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo, el cual no puede ser otorgado de forma irrazonable, de tal manera que exceda el costo de traslado o se entregue independientemente de la asistencia. Si en este caso el costo no es objetivo, es realmente excesivo, se desnaturaliza este concepto y pasa a formar de la remuneración, pasa a formar parte del cálculo de las remuneraciones computables. La asignación o bonificación por educación, siempre y cuando este concepto sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. Asimismo, la entrega de bienes de la propia producción de la empresa, siempre que sean otorgadas en cantidad razonable para su consumo directo y el de su familia. Cualquier forma de participación de utilidades de la empresa. Asimismo, tenemos la canasta navideña o similares. En el caso de la alimentación proporcionada directamente por el empleador, que tenga la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministros indirectos. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, las bonificaciones por matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. ¿Qué son las gratificaciones truncas? Las gratificaciones truncas es el derecho de percibir una gratificación trunca y que se va a originar al momento del cese del trabajador, siempre y cuando cumpla como requisito que haya laborado por lo menos un mes íntegro de servicios. Por ejemplo, en este caso, hay una trabajadora, un trabajador, Juan Pérez, que tiene vínculo laboral desde el 1 de enero del 2020 y cesa el 27 de junio del 2020. Nos planteamos la interrogante: ¿cuál será el periodo computable para el pago de la gratificación trunca? Primero determinamos que en este caso la gratificación que se va a pagar es la gratificación correspondiente a 28 de julio, cuyo semestre empieza el 1 de enero y concluye el 30 de junio. Tal como podemos apreciar, en el mes de junio el trabajador no cumple el requisito de haber laborado un mes íntegro de servicios. Por tanto, el mes de junio no va a ingresar al periodo computable y la remuneración que le corresponderá recibir por concepto de gratificación será los 5/6. Otro ejemplo es el caso de una trabajadora que ingresa a laborar con fecha 17 de octubre, pero cesa el 27 de noviembre. Acá no se plantean, ¿tiene derecho a la gratificación trunca? Ya hemos dicho que para que pueda tener derecho a la gratificación trunca, el trabajador tiene que haber laborado el mes completo, calendario. En este caso, en el ejemplo, podemos advertir de que en octubre solamente labora del 17 al 31, por tanto, no cumple el requisito. Y en el mes de noviembre de la misma forma, pudiendo concluir en este caso que no le corresponderá la gratificación trunca, puesto que no cumple con tener cuanto menos un mes íntegro calendario de servicios. La gratificación trunca se paga conjuntamente con todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. Inafectación de las gratificaciones.
Tanto las gratificaciones de fiestas patrias y las gratificaciones de Navidad no se encuentran afectas a aportaciones como por ejemplo de salud, contribuciones al SENATI ni a descuentos de alguna índole, sin perjuicio de los descuentos establecidos por ley, como es el impuesto a la renta, o aquellos autorizados por el trabajador o los dispuestos por mandatos judicial. El monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud, e-Salud, con relación a la gratificación de julio y diciembre, son abonados al trabajador bajo la modalidad de bonificación extraordinaria. La bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo. No es considerada la remuneración computable para el cálculo de beneficios sociales. Esta se otorga en la misma oportunidad en que se abona la gratificación. Esto quiere decir que en el caso de la gratificación de Navidad, se pagará como máximo el 15 de diciembre, en donde se pagarán ambos conceptos, la gratificación más la bonificación extraordinaria. En el caso del aporte a e-Salud, la bonificación extraordinaria será el 9%. Para el caso de los trabajadores que se encuentren afiliados a una entidad prestadora de salud, la bonificación extraordinaria será el monto del 6.75% de su remuneración. Regímenes especiales. En el caso de la microempresa, como ya dijimos al inicio, no están obligadas a pagar la gratificación. Sin embargo, dentro de su normativa, le da libertad al empleador de repente para que pueda mejorar este beneficio y, si él considera pertinente, pagar este concepto. En el caso de la pequeña empresa, ellos tienen derecho al equivalente a media remuneración en cada una de las oportunidades, en julio y en diciembre. En el caso de la trabajadora del hogar, le corresponde como gratificación el equivalente al monto total de la remuneración mensual. Para el régimen de construcción civil, la remuneración computable son 40 jornales básicos y los periodos son 7 meses y 5 meses respectivamente. Es decir, que el primer periodo, la primera gratificación está comprendida de enero a julio y en el caso de la segunda gratificación corresponde de agosto a diciembre. Casos especiales es en el caso de las prácticas preprofesionales, en aquellos practicantes que, si bien es cierto, no mantienen el vínculo laboral, la ley de modalidades formativas establece que tienen derecho a una subvención económica mensual, a media subvención económica mensual, cada 6 meses de la duración de la modalidad formativa. Planteamos la pregunta, ¿se otorga en ocasión de fiestas patrias o Navidad? No, sino está en función a la fecha de ingreso del practicante esta subvención. Así, en el ejemplo podemos observar, el trabajador ingresa el 2 de marzo del 2020 y cumple los 6 meses el 2 de septiembre del 2020. Por tanto, a esa fecha percibirá la subvención mensual de 930 más media subvención mensual de 465 soles por haber cumplido los 6 meses como subvención económica adicional. Procedimiento inspectivo. Todo procedimiento inspectivo se inicia ya sea por una denuncia, puede ser a solicitud de la autoridad inspectiva de trabajo, puede ser a solicitud, en este caso, de algún órgano del sector público, puede ser a iniciativa del sistema inspectivo, puede ser a iniciativa de algún inspector comisionado.
Una vez que se califica esa denuncia, la Subintendencia de Actuación Inspectiva procede a emitir la orden de inspección. En la orden de inspección se van a consignar los datos del sujeto a inspeccionar, el plazo que se va a asignar a esta orden, así como el inspector o equipos de inspectores que van a estar comisionados para realizar las actuaciones de investigación y las materias, en este caso, a fiscalizar. Una vez asignada la orden al inspector, el inspector cuenta como máximo 10 días hábiles para poder iniciar sus actuaciones inspectivas de verificación. Se realizan las actuaciones inspectivas en un periodo que puede ser de 30 días hábiles y este plazo puede ser susceptible de prórroga en la medida que exista una justificación objetiva. Dentro de este plazo se emite el inspector comisionado, el equipo de inspectores emiten medidas inspectivas. Es importante recalcar que los plazos de ampliación de las órdenes de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, sumados al plazo original, en ningún caso debe ser mayor a 30 días hábiles, distinto al caso de las órdenes de inspección en relación a normas sociolaborales. Para el caso de las normas de seguridad y salud en el trabajo, el plazo máximo es de 30 días hábiles, que incluye el plazo original más, en este caso, sumado el plazo de ampliación. Mientras que, por ejemplo, en caso de accidentes de trabajo seguido de muerte del trabajador, el plazo máximo es de 10 días hábiles y pueden prorrogarse por única vez hasta por el mismo plazo. Las modalidades de actuación inspectivas. Una de las modalidades de actuación inspectivas es la comprobación de datos, a través de la cual el inspector va a acceder a las datas de las distintas instituciones públicas a efectos de realizar y practicar comprobación de datos respecto al sujeto inspeccionado. Tenemos otra de las modalidades, el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. Las visitas de inspección a los centros o lugares de trabajo. Acá es importante hacer, en este caso, relevancia de que es importante que al momento que un inspector realice una visita de manera presencial, tanto los empleadores como colaboradores brinden las facilidades del caso, dado que nuestra función básicamente está encaminada a verificar el cumplimiento de la normativa. Y para esto es importante la colaboración, en este caso, de la empresa inspeccionada. Acá es importante también, de repente, que las empresas realicen charlas de sensibilización a efectos, en este caso, de que los trabajadores brinden la colaboración del caso, porque en la experiencia que, de mi parte, que he tenido, muchas veces me encuentro con trabajadores un poco temerosos, que lejos, en este caso, de contribuir a la inspección, muchas veces se encuentran renuentes a brindar sus datos laborales. Y en ese momento se los tiene que concientizar, conversar con ellos, hasta que al final, bueno, ya de manera ya voluntaria, brindan los datos. Pero tengan en cuenta ustedes, señores empleadores, que el hecho de que en el momento de la inspección la empresa brinde la colaboración del caso es beneficioso para ustedes, porque de darse situaciones en las que se pueden dar tipos de obstrucción, al final repercute en la propuesta de una multa por obstrucción o por falta de colaboración. Y el cometido básicamente de SUNAFIL es verificar el cumplimiento. Si todo está en orden, realmente la fiscalización va a pasar por una mera verificación de cumplimiento. Y la otra actuación inspectiva es las comparecencias, en la cual, en este caso, el inspector comisionado o el equipo de inspectores solicitan, en este caso, la presencia del empleador
en la oficina de SUNAFIL a efectos de que puedan brindar, aportar documentación y brindar declaraciones. Actualmente, dentro del marco de emergencia sanitaria nacional, se privilegia los sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para cualquier modalidad de actuación inspectiva, y de forma excepcional se realizan de forma presencial. Hoy por hoy, muchas de las actuaciones y de las órdenes que se están asignando se están realizando a través de las distintas modalidades de requerimientos que ha puesto, en este caso, SUNAFIL a disposición de nosotros, como por ejemplo del móvil, del equipo móvil, a través del correo electrónico, ya sea de manera virtual, por medio del WhatsApp, etcétera. Dentro del plazo de las actuaciones inspectivas, cuando el inspector actuante o inspector comisionado verifica que efectivamente el empleador ha incurrido y existe una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, se procederá a requerir al sujeto responsable de la comisión la adopción, para que dentro de un plazo determinado el sujeto inspeccionado adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Finalizadas el plazo que se le otorga al empleador y en función a la documentación que aporte en la última comparecencia o en el último requerimiento de información en la coyuntura actual, si no se advierte ningún tipo de infracción o de advertirse el empleador cumplió con subsanar, el inspector procederá a emitir el informe correspondiente y se procederá al archivo respectivo. En caso de que el empleador no hubiese subsanado la infracción detectada o ésta tenga un carácter de insubsanable, el inspector procederá a emitir el acta de infracción, en mérito de lo cual se iniciará el procedimiento sancionador. Aspectos sancionadores. Respecto al pago de gratificaciones y pago de la gratificación extraordinaria, en este caso bonificación extraordinaria, encontramos en el reglamento de la Ley de Inspecciones del Decreto Supremo número 019/2006 TR y modificatorias que este incumplimiento está tipificado como una infracción una infracción grave. El artículo 24, en su numeral 24.4, señala: no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tiene derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley. Esto quiere decir que si luego de realizadas las actuaciones inspectivas, el inspector concluye en que el sujeto inspeccionado, el empleador, no subsanó el incumplimiento advertido de no haber pagado las gratificaciones o no haber pagado la bonificación extraordinaria, se va a proceder a proponer por cada una de los incumplimientos advertidos una propuesta, en este caso, de multa. Es así que SUNAFIL, con el ánimo de dejar zanjado este tema, emitió la resolución de superintendencia número 233/2017, SUNAFIL, que en el tema número 2 señala: corresponderá considerar como infracciones independientes la falta de pago de gratificaciones reguladas en la Ley 27735, así como la falta de pago de la bonificación extraordinaria, a que se refiere la Ley 30334. Entonces, la recomendación es que
si se llega a realizar alguna inspección y existe el escenario de que efectivamente se verifica este incumplimiento, dado que este incumplimiento es subsanable en la medida que el empleador regularice de manera íntegra ambos conceptos y acredite su cumplimiento, evitará que se pongan, en este caso, multas innecesarias y que esta orden concluya en informe. Si analizamos costo-beneficio, definitivamente resulta redundante, relevante cumplir con la normativa y más aún el hecho de poder cumplir con el pago de este beneficio también es una forma de motivar a los trabajadores y con ello motivamos también la identificación con la empresa y más aún la productividad. Respecto a la escala de multas, el reglamento establece las multas que son impuestas por la Comisión de Infracciones. Estas multas están dadas en función a 3 criterios. El primer criterio es en función a la gravedad de la infracción, la cual puede ser leve, puede ser grave y puede ser muy grave. En función al número de trabajadores afectados. Y en función al tipo de empresa, ya sea microempresa, pequeña empresa o número de trabajadores afectados. Las multas están en función de la unidad impositiva tributaria a la fecha, en este caso, que se detecte la infracción. Acá, en este cuadro, podemos apreciar que están expresados en función a los porcentajes, en este caso, de las unidades de la unidad impositiva tributaria. Y en el siguiente ya está expresado en soles. En este caso, por ejemplo, para una empresa que incumple el pago de la gratificación, en el caso de la pequeña empresa, entendiéndose de uno que tiene cuenta con los incumplimientos advertidos, por ejemplo, en una fiscalización se encontró que a 3 trabajadores no se les pagó las gratificaciones. Por tanto, es considerada como una infracción muy grave y le corresponderá 3.311 soles. Mientras que para una no MIPE, si el número de trabajadores que se ha detectado que no se ha cumplido con regularizar los pagos es más de 1.000, la multa, al ser una infracción grave, será de 112.316, perdón, y en el caso anterior, al ser una infracción grave, corresponderá 1.935 nuevos soles. Bueno, señores, eso sería todo. Acá, como podemos apreciar, tienen las distintas formas como acceder a Sunafil. Tienen el Facebook, tienen el Instagram, tienen el canal de Sunafil a través de YouTube. En este caso, en el caso de la Intendencia Regional de La Libertad, el número telefónico para cualquier consulta es el 54 34 34. Igual nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Cabero y Muñoz 707-709. Muchas gracias, doctora Mari Quintana. Nosotros ha sido todo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos.